Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menos amos todos los secretos, dramas y romances que nos dejan sin aliento en cada capítulo. ¿Estúen listos para sumergirnos en un nuevo universo de Passiu Superíndice 3N y Tensiu Superíndice 3N? Porque hoy vamos a hablar de un tema que dando mucho de copyright hablar, los triup nulos amorosos Moon S explosivos del mundo de las telenovelas turcas y también copyright N fuera de ellas. Ya su copyright que los aman y los odian al mismo tiempo, pero no podemos negar que los triup nulos amorosos aún más menos aden ese toque de drama, incertidumbre y Passiu Superíndice 3N que nos mantiene pegados a la pantalla. Y hoy, vamos a analizar uno que incendiando las redes sociales, protagonizado por Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y Melisa Dungel. Pero antes de que nos metamos de lleno en ese salseo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y queremos que sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Que suscríbanse ya. Y ahora prepúrense porque esto se va a poner interesante. El triú nulo amoroso que causando revuelo involucra, como ya menciono copyright, a Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y Melisa Dungel. A diferencia de los dramas que vemos en la pantalla, no se desarrolla entre personajes ficticios, sino entre tres de las figuras Moon S prominentes del espectáculo turco. Si bien no es un triú nulo amoroso ** una serie, sino Moon S bien un drama que se desarrollando en la vida real, la Tensiu Superíndice 3N es palpable, especialmente después copyright S de ciertos eventos en la alfombra roja que comentaremos. La dinámica entre ellos, especialmente después copyright S de la ruptura de Hande y Kerem, ha generado mucha especulación Superíndice 3N y rumores. Convirtió copyright 2 en el tema de conversación Superíndice 3N predilecto de los fans y los medios. Para entender mejor la magnitud de este drama, primero repasemos brevemente la historia de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Cam. La química entre ellos era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno medio tico, con miles de fans alrededor del mundo apoyándolos y celebrando su amor. Anker, como se les conoce a Cariu más menos osamente, se convirtieron en una de las parejas Moon S queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor era prácticamente un cuento de hadas moderno, documentado en redes sociales y aclamado por la prensa. Cada foto, cada aparición Superíndice 3N pública, era motivo de celebración Superíndice 3N para sus seguidores, que vean en ellos un ejemplo de romance genuino y apasionado. Senu con diéresis al Cam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista que más menos con estudiar en el extranjero pero pierde su beca debido a un complot. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto frío y calculador, conocido como el robot por su falta de emociones. Un malentendido los obliga a fingir un compromiso durante 2 meses para beneficiar los intereses de ambas partes. A medida que pasa el tiempo, la atracción Superíndice 3N entre ellos se hace inevitable, y lo que comenzó Superíndice 3 como un simple acuerdo termina convirtió copyright 2 en un amor verdadero, superando obstáculos, intrigas y malentendidos. La serie, llena de momentos divertidos, románticos y conmovedores, catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Hande y Kerem, consolidándolos como dos de los actores Moon S importantes de Turquía y convirtió copyright 2 en un referente de la comedia romántica turca a nivel mundial. La historia de amor entre Eda y Serkan trascendió Superíndice 3 la pantalla, contagiando a la audiencia con su autenticidad y creando una conexión Superíndice 3N emocional profunda con los personajes. La serie es relevante en este contexto porque fue el punto de partida de su relación Superíndice 3N. Los fans que los vieron enamorarse en la pantalla se sintieron profundamente afectados cuando anunciaron su ruptura. Fue un golpe duro para la comunidad Anker, que esperaba que su amor durara para siempre. Las razones de True S de la separación Superíndice 3N nunca fueron del todo claras, lo que alimentó Superíndice 3 a Moon S la especulación Superíndice 3N y la tristeza entre sus seguidores. Se habló Superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, presión Superíndice 3 en medio tica y diferencias en sus planes de futuro, pero la verdad es que la pareja se mantuvo discreta y respetuosa al respecto.
Despu copyright S de su separación superíndice 3N, ambos actores han seguido caminos diferentes, tanto en lo profesional como en lo personal. Y AQ es donde entra en escena Melisa Dungel. Melisa Dungel es una talentosa actriz turca conocida por su participación superíndice 3N en varias series exitosas, incluyendo Aikmank y Grados Ntikam, donde demostró superíndice 3 su versatilidad actoral y se ganó superíndice 3 el cariño más menos o del público. Si bien su carrera ha ido en ascenso constante, su nombre ha estado en boca de todos recientemente debido a su presunta relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Aunque no hay una confirmación superíndice 3N oficial de un romance entre ella y Kerem Bürsin, se les ha visto juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado los rumores de una posible relación superíndice 3N. Estas apariciones públicas, sumadas a las interacciones en redes sociales, han generado un debate intenso entre los fans, que se dividen entre quienes apoyan la nueva pareja y quienes aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem. La tensión superíndice 3N aumentó superíndice 3 significativamente durante una reciente alfombra roja, donde los tres coincidieron. Los informes indican que la interacción superíndice 3N entre Ande, Kerem y Melisa fue mínima, pero la atmu superíndice 3 esfera era claramente tensa. La alfombra roja, que debería haber sido un evento glamoroso y festivo, se transformó superíndice 3 en el epicentro de un drama real. Los fotos superíndice 3 grafos capturaron algunas imágenes que mostraban a Ande aparentemente incu superíndice 3 moda ante la presencia de Kerem y Melisa. Los fans analizaron cada gesto, cada mirada, tratando de descifrar la verdadera naturaleza de la relación superíndice 3N entre ellos. Cada parpadeo, cada sonrisa forzada, fue interpretada como un aseo más menos al de incomodidad, celos o incluso dolor. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 a UNMUNS delicada cuando algunos medios de comunicación superíndice 3N comenzaron a publicar noticias sensacionalistas sobre el tema, creando un ambiente de mucha especulación superíndice 3N y controversia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y debates apasionados sobre el triángulo amoroso, convirtió copyright dolo en el tema ese comentado del momento. El silencio de los tres actores no ha hecho ese que avivar los rumores. Ni Ande ni Kerem ni Melisa han hecho declaraciones públicas sobre su relación superíndice 3N, lo que ha permitido que la imaginación superíndice 3N de los fans vuele libremente. Algunos creen que Kerem y Melisa N realmente juntos y que su relación superíndice 3N es seria, mientras que otros piensan que solo son amigos y que todo es una estrategia mediática. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que Ande y Kerem puedan reconciliarse en el futuro y que todo este drama sea una simple pausa en su historia de amor. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, y solo el tiempo dirá copyright depara el destino para estos tres talentosos actores. Este hermetismo por parte de los protagonistas ha contribuido a crear un aura de misterio alrededor del triángulo amoroso, incentivando a los fans a seguir cada movimiento y a elaborar teorías sobre el futuro de las relaciones. Este drama fuera de la pantalla resuena tanto porque refleja los intensos dramas que vemos en las series turcas. La pasión superíndice 3N, los celos, la venganza y las segundas oportunidades son temas recurrentes en las telenovelas turcas, y parece que la vida real de Ande, Kerem y Melisa no es muy diferente, aunque a una escala mucho más pública y mediática. La audiencia se identifica con los personajes y sus emociones, encontrando en ellos un espejo de sus propias experiencias amorosas y desamores. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difumina, creando un vínculo emocional aún fuerte entre los fans y los actores. Ahora, para continuar explorando estos triángulos amorosos que nos roban el aliento, hablemos de otra serie turca que es un verdadero ejemplo de pasión superíndice 3N desbordada y rivalidades intensas, Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama romántico que se desarrolla en la alta sociedad de Estambul. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, para escapar de su madre y de su pasado. Sin embargo, la verdadera pasión superíndice 3N de Biter se despierta cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino joven y carismático de Adnan, quien vive en la misma casa. A partir de ese momento se desata un amor prohibido y destructivo que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados, sacudiendo los cimientos de la familia Ziyagil y poniendo en peligro su reputación superíndice 3N y su bienestar. Los actores principales de esta joya turca son Beren Saat como Biter,
Guanu párrafo Tatutui como Belul, y Selu párrafo Uka y un tem como Adnan. Aek Memnu es una adaptación superíndice 3N de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil, un clásico de la literatura turca. La serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y ha sido adaptada en varios pauses, demostrando su atractivo universal y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. La historia de Biter y Belul ha trascendido generaciones, convirtió copyright-dose en un símbolo de la pasión superíndice 3N prohibida y de las consecuencias del deseo. Esta serie es un ejemplo perfecto de un triángulo amoroso explosivo por varias razones. En primer lugar, la diferencia de edad entre Biter y Adnan crea una dinámica interesante y conflictiva. Biter se siente atraída por la juventud y la vitalidad de Belul, mientras que Adnan representa la seguridad y el estatus social. En segundo lugar, el hecho de que Belul sea el sobrino de Adnan aún más menos a de un elemento de traición superíndice 3N y prohibición superíndice 3N que hace que la relación superíndice 3N sea aún emocionante y peligrosa. Y en tercer lugar, las intensas emociones y pasiones de los personajes, combinadas con la elegante ambientación superíndice 3N y el drama familiar, hacen de Aek Memnu una serie inolvidable, que ha marcado un antes y un después copyright en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Otro drama imperdible es Medcezir. Este es un drama juvenil romántico que se inspira en la serie estadounidense DOC. Los actores principales son Ayatay Ulusoy y Serini Sarkaya. La trama sigue a Yaman, un joven de bajos recursos que es acogido por un abogado adinerado, Selim Serez. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira, una chica de clase alta que tiene novio. La serie explora las diferencias sociales, los conflictos familiares y los dilemas amorosos que surgen entre Yaman y Mira, así como la complejidad de las relaciones en la alta sociedad. Lo relevante de esta serie es el constante tira y afloja entre los personajes y el obstáculo que significa la diferencia de clases, que aún más menos ha de una dimensión superíndice 3N social al drama romántico. Pero no todos son dramas intensos y amores prohibidos. También copyright N existen triángulos amorosos ligeros y divertidos, como los que podemos encontrar en las comedias románticas turcas. Un ejemplo perfecto es Erken Zikuay. Erken Zikuay es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven menos-adora que trabaja en una revista y se enamora de su jefe, Candibit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Sin embargo, la relación superíndice 3N entre Sanem y Khan se complica cuando aparece Polen, la exnovia de Khan, quien intenta recuperarlo y poner en peligro la felicidad de la pareja. Los actores principales de esta serie son Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Khan. Erken Zikuay es una serie muy popular en Turquía y ha sido vendida a varios pauses, gracias a su trama ligera, sus personajes más menos hables y la química innegable entre los protagonistas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y han hecho muchas series juntos, haciendo creer a muchos que son pareja fuera de la pantalla, aunque nunca lo han confirmado, alimentando los rumores y la especulación superíndice 3N entre sus fans. Aunque el triángulo amoroso entre Sanem, Khan y Polen no es tan dramático como los que hemos visto en otras series, aún más menos ha de un toque de diversión superíndice 3N y competencia a la historia. Polen es una mujer sofisticada y exitosa, mientras que Sanem es una chica sencilla e ingenua. La rivalidad entre ellas genera situaciones divertidas y a la vez conmovedoras, mientras Sanem lucha por conquistar el corazón superíndice 3N de Khan y demostrar que su amor es verdadero. Lo que hace que esta serie sea relevante es que muestra que los triángulos amorosos no siempre tienen que ser sin un superíndice 3 ni de drama y sufrimiento. A veces, pueden ser una fuente de diversión superíndice 3N y aprendizaje, y pueden ayudarnos a descubrir lo que realmente queremos en la vida. Y finalmente tenemos Gune Singflar. Este es un drama familiar con toques románticos que explora las complejidades de las relaciones entre madres e hijas, así como los desafíos del amor y la familia. La serie sigue a Gunes, una profesora de literatura que se casa con un hombre rico llamado Aluk para darle una mejor vida a sus 3 hijas. Gunes tiene 3 hijas y cada una de ellas tiene su propia historia de amor y problemas familiares. Sabas y Ali, 2 amigos, se enamoran de 2 de las hijas de Gunes, Nazli y Selin.
La relación superíndice 3N entre los cuatro se complica por los secretos del pasado y las rivalidades familiares, creando un entramado de emociones y conflictos que mantienen al espectador enganchado a la pantalla. Lo interesante aquí es que no es un trío nulo sino dos, y ambos están entrelazados por el drama familiar, creando una red de relaciones complejas y apasionantes. Hemos visto algunos de los tríos nulos amorosos muy explosivos y memorables de las series turcas. Desde el drama en la alfombra roja entre Hande, Kerem y Melisa, hasta los amores prohibidos de Aik Memnu, las comedias románticas de Erken Kuay, y los dramas familiares de Güneşinkler. Cada uno de estos tríos nulos amorosos nos ofrece una visión superíndice 3N única del amor, la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. Nos recuerdan que el amor es complicado, que a veces nos lleva por caminos inesperados, y que siempre hay algo que aprender de cada experiencia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los tríos nulos amorosos turcos. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del vídeo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos cuál es su trío nulo amoroso favorito de las series turcas. ¿Es tú N del lado de Hande o de Melisa? ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, asu que no se lo pierdan. Hasta la pro superíndice 3 Sima.